Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y queremos invitarlos también a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. La crónica del día de hoy se sitúa en México, principalmente en la ciudad de Guanajuato, en donde 4 hermanas que administraban burdeles terminaron con la vida de más de 90 personas entre los años de 1945 y 1964. Trata de blancas, corrupción y asesinatos marcaron para siempre la historia de este pueblo a mano de las asesinas en series más prolíferas que ha tenido el país. Hoy les voy a narrar la crónica de nuestras primeras Lady Killers, las Puquianchis. Leti, yo de ella sabía, ya me sabía más o menos la historia, pero realmente nunca me había puesto a leerla ya a conciencia. Y uno de nuestros crónicos nos pidió la historia y cuando la leí, cuando empecé a leer los detalles, dije, bueno, van a ser nuestras primeras mujeres, la historia tiene todo, viene con todo, pero cuando terminé de leer la historia realmente estaba como de... No puede ser. O sea, no inventes. Sí, trae de todo, está muy interesante. María Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela eran las 4 hijas del matrimonio entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, ambos nacidos en el Salto, Jalisco. La familia completa era muy disfuncional. El papá de las chicas era alguacil durante el gobierno porfirista y mantuvo el cargo aún pasando la Revolución Mexicana. Entonces ya se imaginarán, el hombre era violento, alcohólico, prepotente y muy autoritario. Era machista y continuamente golpeaba a su esposa, era violento con sus hijas y llegó a tanto que en más de una ocasión encerró en la estación de policía a las muchachas porque él consideraba que el maquillaje o que enseñaban mucho con su ropa y las tenía que enseñar a ser unas buenas señoritas. Entonces... también desde muy pequeñas las hacía presenciar las ejecuciones de los presos. Por otra parte, su mujer era una súper fanática religiosa. Entonces, imagínate el mix tan suave que tenían. Great combo. Una combinación que sabemos que es perfecta. La situación en la familia era tan insoportable que Carmen, cuando aún era una adolescente, se escapó de la casa con su novio Luis Jasso, que era varios años mayor que ella. Y hablando de daddy issues, la verdad es que creo que desde aquí podemos ir viendo que vivir en una familia tan disfuncional afectó a las chicas desde una edad muy temprana. No especifica realmente las edades de las hermanas o cuántos años se llevaban entre ellas, pero en las fotos que obviamente vamos a subir a nuestras redes sociales, ustedes van a poder ver que realmente no se llevaban como muchos años de diferencia. Claro. Las edades no están claras, pero durante su adolescencia, bueno, su padre estaba tan molesto que cuando se va Carmen con su novio, le puso una golpiza a la mujer y la encarceló sin excusa, sin siquiera tener una orden de aprehensión, o sea... arbitrariamente. Exactamente, se llevó a su hija, la metió a la cárcel y ese mismo día Isidro mató por la espalda a un hombre que era sospechoso de varios delitos y al cual iban a arrestar. Entonces ya andaba enojadito, se va a hacer una parte de una investigación, encuentran a la persona y lo mata por la espalda. Entonces en esos tiempos, cuando matabas a alguien por la espalda, aunque fueran policías, aunque fueran parte del ejército,
ya sabían que tenían que huir porque pues básicamente lo habías matado por la espalda. Era como bien obvio que habías hecho algo que no se debía hacer. Entonces el padre del año se va de la justicia, huye de la justicia porque ya sabía que había cometido un delito y se va. Ese día se fue. Agarró sus cositas, bye. Me voy y se le olvidó la hija en la cárcel. Ahí Wow. la dejó. Ay, wow. La pobre Carmen estuvo 14 meses encerrada porque pues su papá mató a alguien más y se le olvidó que la hija se había quedado ahí. Entre el papeleo, entre que nadie le creía que no podía estar ahí, la mujer se quedó ahí y meses después salió porque mientras ella estaba en la cárcel iba seguido un señor, no sé cómo estuvo esa relación media bizarra, pero entabló una relación amorosa con un hombre de 54 años, dueño de una tienda de abarrotes, y de esta relación Carmen tendría un hijo. Entonces el hombre paga la fianza, la saca de la cárcel, ella se va a vivir con él, queda embarazada y él le dice, no, pues ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. Siempre no. Bueno, también nos la sacó de la cárcel. Pues. Entonces, ya después de todo eso, la familia completa se cambia el apellido a González Valenzuela para poder huir del pueblo sin que nadie sepa quién es, porque pues el papá ya era famoso, porque había sido alguacil en épocas del Porfiriato. Entonces, se van de ahí y el padre de ellas se da una vida de fugitivo, por lo que ya no estaba siempre al lado de las hijas. Es como, me voy a ir porque ya maté a alguien. Digo, muy probablemente ya había matado a muchísimas personas, pero como en esa ocasión ya iba a tener consecuencias, entonces él decide que va a vivir como un fugitivo. Esa alternativa fue mejor que afrontar las consecuencias. A diferencia de otros casos, este señor no era ni padre ejemplar, ni marido ejemplar, ni ciudadano ejemplar tampoco. Nada. Entonces, podemos ver desde un principio y en todos los aspectos de su vida la violencia, el maltrato, como decías tú, el machismo. Y estamos hablando de una época donde las personas estaban viviendo en pobreza extrema de manera general. El 84% de la población era campesina y entonces importaba mucho tener una buena imagen. Claro que nos cambiamos el apellido, nos vamos para otro lado y volvemos a empezar. Así es. Para el año de 1935, la familia vivía en extrema pobreza, por lo que las hermanas consiguieron trabajo en una fábrica textil. Sin embargo, los sueldos que les pagaban apenas alcanzaban para sobrevivir. Las hermanas entonces, que anteriormente habían llevado una vida mejor gracias al trabajo que había tenido su padre, no estaban felices con los sueldos tan míseros. Y fue así como empezaron a buscar, pues digamos que una mejor calidad de vida, ¿no? Por así decirlo. María del Carmen era la más grande de las hermanas y fue quien inició con el negocio de las cantinas. Después de que su papá la dejara en la cárcel al huir, su primer novio, como recordamos, la abandonó con su hijo y tiempo después conoció a Jesús Vargas, un hombre que muchos decían que era vividor muchos años más grande que ella y al que apodaban el Gato. Carmen se enamoró del hombre y decidida salir adelante y dejar la vida de pobreza que había llevado, se va con él y montan una cantina de mala muerte y hacia el año de 1938. Pero el Gato, siendo un hombre despilfarrador y sin interés en una familia convencional como la que Carmen soñaba en ese momento, se gasta todo el dinero de la cantina. Carmen abandona al hombre y con el poco dinero que logra salvar pone un negocio de venta de licores y aquí es donde nace el primer negocio de las hermanas. Delfina tuvo una suerte muy parecida en el amor. Era conocida como la más inteligente y la más cruel y despiadada de las hermanas. Y esto es porque cuando se dio cuenta que a Carmen le iba bien, después de que se mueren sus padres, utiliza la herencia que estos le dejaron y decide abrir su propio prostíbulo. Su modus operandi era súper cruel. Buscaba en las rancherías vecinas a las niñas más bonitas entre 12 y 16 años y les prometía a ellas y a sus padres que les conseguiría un trabajo como empleadas domésticas. Esta técnica se fue perfeccionando con el paso del tiempo, al igual que la seguridad que la rodeaba. Y es que Delfina se hizo amiga de las autoridades. Eran sus clientes de ella, o sea, sus clientes propios, no de las chicas que trabajaban con ellas, exactamente. Y le ayudaban para tener el prostíbulo trabajando, aunque en esa ciudad fuera ilegal, por lo que operaba como una cantina.
Esta cantina cerró después de un altercado que terminó en balacera. Las autoridades tuvieron que cerrar después de que quedara a la luz que había prostitución involucrada. Pero Delfina, que era muy trabajadora, ya se había dado cuenta de qué tanto podía sacar explotando a las pobres jóvenes, por lo que decidió unirse a varias ferias y llevar Guadalajara de noche, que fue como decidió llamar a este servicio de burdel ambulante, y a donde se llevó a todas las niñas que ya tenía previamente, pues, empleadas, entre comillas, ¿no? Al concluir estas ferias, después de unos meses y con 2 maletas llenas de dinero, Delfina se va a la ciudad de Guanajuato en 1955 y ahí establece, ya de una manera más formal, podemos decirlo así, porque ahí sí estaba permitido, un burdel. Nuevamente en esa ciudad, los permisos fueron conseguidos con chantaje, comprando a las autoridades o con favores de dinero o sexuales. De esa manera, Delfina aseguraba que nadie la estuviera molestando y una vez que estuvo bien establecida, mandó a traer a sus hermanas Luisa y Carmen para que le ayudaran con la cocina y la caja registradora mientras ella dirigía el negocio con mano de hierro. Y es que aparte de llevarse a las jóvenes con mentiras, en ocasiones con la ayuda de Hermenegildo Zúñiga, o el Águila Negra como era conocido, que era amante de Delfina y capitán del ejército, se las robaban. Así, o sea, se robaban, pasaban por algún lugar, veían a una niña sola, bonita, y se la robaban. Así de la calle, caballo. en un pueblo, en cualquier momento. Las utilizaban para prostituirlas. Les hacía comprar todos sus artículos y la comida, y solamente podían comprar cosas con ellas y con precios tan elevados que las chicas jamás hubieran podido pagar. No las dejaban salir solas. Y su dieta, escucha bien esto, su dieta consistía en frijoles, 2 tortillas y una taza de café diarias. Eso era todo lo que comían. No. Por lo que la mayoría de las chicas estaban obviamente malnutridas y entonces eran secuestradas, eran esclavizadas, torturadas, violadas, vendidas. Literalmente perdían su vida a manos de estas señoras. En serio no entiendo, Leti, cuando... sí. O sea, iba a la mitad, cuando estaba aquí leyendo todo este proceso, ¿cómo puedes alejarte tanto del recuerdo de todo lo que te hicieron a ti? Porque recordemos que el papá las metía en la cárcel por maquillarse, las golpeaba a su mamá, o sea, vivieron en un ambiente en donde sabían que era ser abusada, y tus propios papás abusaron de ti. Entonces, para mí fue muy impactante porque la pregunta que estaba dando vueltas en mi cabeza en todo momento era, ¿cómo puedes hacérselo tú a otras niñas? La pregunta, ¿cómo se te puede olvidar lo que tú ya has pasado? Y si volteamos a ver de nuevo la dinámica familiar, violencia, maltrato, asesinatos y el fanatismo religioso de la madre, hemos visto en otras crónicas que nos has relatado, esta es una receta para desastre, es un patrón que se empieza a reproducir, no todas las veces, la mayoría. Y un padre que golpea y enseña, esta es la manera de corregir, las medidas correctivas que él tenía, cárcel, golpizas. La mamá probablemente no metía ni las manos, ni a lo mejor nada más ponía la otra mejilla, como tal vez ella pensaba que era lo correcto. Entonces, no es que se les olvide, es lo único que ellas conocen, más bien, y por eso lo repiten. Pero, o sea, sí entiendo, me queda claro que es lo único que ellas conocen. Pero si te escapaste cuando eras tan joven con el novio, porque no querías estar ahí, porque estabas sufriendo por las golpizas, o sea, eso es lo que no me hace como match en la cabeza, no lo logro procesar. Digo, sí sabemos que el combo está perfecto ahí, ¿no? La violencia y todo, pero digo, a lo mejor esa es la parte que me mantiene cuerda, diferente de ellos. No, o sea, realmente digo, si tanto huiste del dolor, tanto huiste del maltrato, ¿cómo puedes infligírselo tan sádicamente a otras niñas? Porque... ¿Eran niñas? 12 años, había registros de niñas hasta de 9 años. Una niña de 9 años que la compraron, pero bueno, eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, ¿no? Sí, síguenos contando más de estas admirables personas. En una visita a sus hermanas, que la única que no trabajaba con ellas hizo a la ciudad, que era María de Jesús o Chuy, esta última conoció a Guadalupe Reynoso, una prostituta que se movía en esferas más elegantes, por decirlo así, del negocio.
El burdel de Guadalupe estaba en la misma ciudad que el de Delfina, pero tenía más prestigio, era más elegante, y María de Jesús quedó fascinada, por lo que tiempo después dijo, lo quiero, lo compro. Entonces, adquiere para ella misma el prostíbulo para tener un poquito más caché que su hermana. Pero a la misma enseñanza de la familia, se prostituye para que le concedan los permisos para seguirlo operando de manera más o menos legal, ¿no? Entonces, escuchen esto, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato les expedía tarjetas de control falsas. Estas tarjetas les costaban muchísimo dinero porque con ellas las mujeres aseguraban que a sus clientes que las chicas que trabajaban en sus prostíbulos estaban en buena salud física y que no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual, cuando la verdad era que la mayoría de las niñas estaban en la vil desnutrición y muchas de ellas sufrían enfermedades pues de tipo de transmisión sexual. La casa en la que llevaban sus actividades pertenecía, según las investigaciones, a un hombre que le apodaban el Poquianchis, y cuando María de Jesús compró el prostíbulo, aunque ella lo bautizó como la Barca de Oro, no pasaría mucho tiempo para que a ella la apodaran la Poquianchis, y el apodo que todas odiaban fuera pasado también a sus otras 3 hermanas. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición y audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Durante años, las Poquianchis y su ejército de malditos, miserables hombres y mujeres sin escrúpulos comprados para secuestrar y engañar jovencitas para llevarlas a los prostíbulos, junto con el hijo de Delfina, crearon una red de trata de blancas, esclavitud y lenocinio que le costaría la vida a más de 100 personas, incluidos bebés recién nacidos. En su bar Guadalajara de Noche y Barca de Oro, las chicas eran puestas a trabajar en cuanto llegaban. Las más bonitas eran reservadas para que perdieran su virginidad por hombres que pagaban muchísimo dinero por jovencitas que nunca hubieran sido tocadas por otros hombres. Esos complejos masculinos, señores, Es que, oye, quiero una niña que nadie haya tocado. Tengo una de 11 años. Ah, perfecto. Güey, ¿cómo crees? Pues es algo que ha pasado desde la historia de los tiempos. Hay una frase súper trillada de es la profesión más antigua del mundo, y esa misma enfermedad que ha tenido esta actividad desde la historia de la humanidad es la misma que la alimenta. O sea, es como un ciclo sin fin. Pues sí, pero estamos hablando de niñas. Eran violadas, sodomizadas, obligadas a realizar felaciones, y si lloraban, eran salvajemente golpeadas. Después las metían a bañar en agua helada como parte de su iniciación, y por la noche las bajaban a trabajar en sus burdeles. Y me resulta aparte impresionante cómo podían hacer esto, pero también pienso, ¿y los papás de las niñas? O sea, entiendo que estaban en pobreza extrema, entiendo todas estas partes, pero si se supone que tu hija se va a ir para estar mejor y nunca más vuelves a saber de ella, nunca te manda cartas, nunca nada, ¿ya? Se te olvida. O sea, ¿con eso se quedaban? Te digo otra vez, regresando a la época, o sea, ubicándonos en tiempo y espacio, estamos hablando de una práctica, una costumbre, algo normalizado. Era muy normal que las chicas se fueran de ciudades pequeñas a ciudades más grandes, que reclutadores de talento para empleadas domésticas, que claro que no, fueran por ellas y se las llevaran. Y la esperanza de los padres es, va a estar mejor, se la estoy entregando a alguien que la va a cuidar y que va a estar mejor. Yo pienso que no se les olvidaba, pero estamos hablando de una época donde no había celulares, los medios de comunicación apenas estaban comenzando, este tipo de cosas no se reportaban, como dijiste al principio. Había lugares donde era ilegal, pero había otros donde tal vez era tolerado o permitido completamente. Entonces,
Quizá los padres no se olvidaban, pero no tenían cómo seguir buscando porque las entregaban sin preguntar bien. Fíjate, está una historia dentro de los artículos que estuve buscando de una señora que Delfina pasa por una calle y está la señora vendiendo dulces con su hija en la calle, su hija de 9 años, y le dice, ¿en cuánto me la vendes? Y le dice la señora, no, o sea, es mi hija, no la vendo. Bueno, pues, ¿en cuánto me la rentas para llevármela a trabajar como empleada doméstica? La niña tenía 9 años y la mamá pidió 4 pesos por su hija. ¿4? Ajá, 4 pesos. Eso fue lo que le dieron por la niña. Tiempo después, cuando todo esto empieza a salir a la luz, la mujer dice, pues yo creo mi hija es una de las muertas porque a ella fue a la que se la entregué. Ay, wow. Ajá, o sea, la señora después empezó con que quiero justicia, pero fue años después de todo lo que había pasado y de haberla vendido pues por 4 pesos. En 1962, con el cambio de gobierno en Guanajuato, parte de la escoria que ayudaba a las poquianchis dejó sus puestos de gobierno, perdieron sus cargos y ese mismo año se aprobó una ley que prohibía las casas de citas o burdeles. Entonces, María de Jesús se ve obligada a cerrar su burdel elegante y le habla a Delfina que ya estaba trabajando en Guadalajara de noche, versión Lagos de Moreno. O sea, los sacó de ahí donde estaban y se fueron ahí a Jalisco. Y entonces María de Jesús se traslada junto con todas sus muchachas al burdel de su hermana. En 1963, Ramón Torres, hijo de Delfina, su adoración, se hizo de palabras con policías de Lagos de Moreno y fue asesinado a tiros en uno de los burdeles de las dos hermanas. Entonces Delfina, al enterarse, en un ataque de histeria, sale encolerizada con pistola en mano, dispuesta a matar al asesino de su hijo, que pues fueron los policías, por lo que crea un caos que termina en balacera dentro del burdel. Y esa mujer tiene que huir para evitar que las autoridades, que obviamente ya sabían quiénes eran ella y sus hermanas, entonces se va. María de Jesús se queda ahí cuidando la clausura del local, en lo que la hermana anda prófuga, y decide llevarse a las muchachas a una propiedad que tenían en San Francisco del Rincón, en lo que Delfina regresaba. Y de esto surgen dudas para mí que no pude esclarecer. Si llegó la policía, número 1, si llegó la policía después de que la mujer armó la balacera y se hizo todo el show ahí en el burdel, cuando matan al hijo, ¿cómo es que la policía no investiga o pregunta nada acerca de las niñas? ¿Y por qué no les dieron seguimiento? Número 1, tu pregunta. Porque los policías estaban involucrados en el burdel. O sea, eran clientes. ¿Quién más crees que tenía dinero en aquella época para andar pagando? Gobierno, ejército, policía, dueños de fincas, gente de dinero, pues. Sí, o sea, esa parte me queda bien claro, pero ¿toda la policía? Pues, por lo menos estaban ahí ese día. Exacto. Bueno, en ese lugar del terror y durante los siguientes 6 meses, muchas de las chicas murieron a causa de inanición, enfermedades venéreas mal atendidas y otras tantas en su intento por escaparse y otras de locura. Se volvían locas y las mataban. Tal cual. Perdían la cabeza. Yo creo sífilis. Ajá. Sí. Sí, pero aparte de eso, o sea, imagínate que te tienen atrapado. O sea, imagínate ahorita que estamos en pandemia, que mucha gente, pues la verdad, mucha gente. No, es que estamos en pandemia y estamos encerrados y no podemos salir y mucha gente de repente se siente muy mal. Ahora imagínate. De mí no vas a andar hablando. Que te tienen encerrada. Privada de tu libertad, sin comer. O sea, comes frijoles y 2 tortillas al día. Eso es todo. Y agua, que no te hidrata y falta de hidratación. Te golpean, te prostituyen, utilizan tu cuerpo. Y luego hay como un rayito de luz porque se hace todo un show y se escapan y se van a otro lugar. Y se dan cuenta que ahí tampoco van a poder ser libres. Entonces, cuando hice locura, sí, yo también pensé en sífilis, pero también pensé, pues claro que te puedes volver loco si te han tenido encerrada desde que eras una niña hasta, no sé, 18 años, 19, que era la mayoría de las edades de las que trabajaban ahí. Entonces, el 12 de enero de 1964, Catalina Ortega, una de las chicas que tenía menos tiempo con ellas, logra escaparse y va y denuncia lo que está pasando.
Y gracias a un milagro, ahora sí, los policías a los que les cuenta lo que está pasando no están dentro de la nómina de las mujeres. Entonces enseguida las autoridades giran una orden de arresto y se dirigen a San Francisco del Rincón, en donde jamás se imaginaron lo que iban a encontrar. Cuando la policía llega al lugar, las hermanas están todavía todas vestidas de negro, llorando la muerte del hijo de Delfina. Fueron aprehendidas y escoltadas al tiempo que las víctimas empiezan a decir en dónde había cadáveres. Delfina, súper enojada por escuchar que sus putas, como ella les decía, la estaban acusando y empieza a gritarles obscenidades y decir que no es cierto. Y entonces la policía, cuando ella está gritando, la policía le dice al chofer de ellas que empiece a excavar en uno de los lugares que las chicas dijeron. Y ahí pues se cayó. Hay fotos, ¿ok? Hay fotos de ella. Hay fotos de ella gritándole a las chicas cuando están diciendo dónde están los cuerpos. Todas las fotos las vamos a subir a nuestras redes sociales. Hay como 2 o 3 fotos. Realmente de ellas no son muchas porque por la época pues no estaba guardado, pero las vamos a subir. Se me hace cómico que hasta este momento 0 récord de nada y llegaron a tomar fotos. Ajá. La situación de las mujeres que se encontraban con ellas era indescriptible. 17 mujeres y 3 niños en un estado de desnutrición muy avanzado, tanto así que todas tuvieron que ser hospitalizadas, aparte que la mayoría tenía enfermedades de transmisión sexual sin atender. Dentro del predio en donde las tenían encerradas se encontraba un cementerio clandestino, del cual se exhumaron restos de humanos, mujeres, fetos y niños, que contabilizó en total 91 cadáveres. Según una entrevista que María de Jesús tuvo con la periodista Elisa Robledo, Chuy asegura que María Luisa, la menor de las hermanas, no había participado completamente, no sé qué se refiere con completamente, en las atrocidades a las que se dedicaban. Solo había trabajado para juntar dinero y retirarse de su familia para vivir decorosamente. Sin embargo, en otros muchos artículos que leí, aseguran que la mujer huyó durante la aprehensión de las hermanas y solo se entregó tiempo después porque tenía tanto miedo, porque como ya eran famosas, creía que las iban a linchar. De acuerdo a la compilación de declaraciones de las pobres mujeres que fueron rescatadas, les voy a narrar el ciclo del terror que se cumplía dentro de estas casas. Después de haber sido despojadas de su libertad y su dignidad, las mujeres que llegaban con las poquianchis tenían que hacer mucho para conservar su vida. Si alguna de las mujeres llegaba a cumplir 25 años, era catalogada como vieja y ya no les servía. Entonces, la entregaban al verdugo, que era Salvador Estrada Bocanegra, y este hombre estaba contratado para asesinar a las mujeres. Esa era su tarea, asesinar mujeres. Las dejaba por días sin alimentar, las metía en un calabozo, una celda, y las golpeaba fuertemente con una tabla que tenía un clavo al final. Las pateaba, las encerraba y las dejaba sin comer, y las seguía golpeando todos los días, hasta que cuando ya estaban muy débiles para moverse siquiera, el hombre cavaba una zanja en las afueras del rancho y las enterraba vivas. A otras de las chicas les ponían planchas calientes sobre la piel, las mataban a golpes, o si, la verdad para mí, tenían suerte, las dejaban caer de la azotea a una muerte instantánea. O sea, caer de la azotea era lo menos mal que les podía pasar después de todo el infierno a las que las sometían. Si alguna de las chicas llegaba a quedar embarazada, si tenían anemia, si no le sonreían a los clientes, eran asesinadas de la misma manera y como si tenían anemia, o sea, es como te doy de comer frijoles y 2 tortillas y si te enfermas, pues es tu problema. Exactamente. Si alguna de las chicas más solicitadas quedaba embarazada, le realizaban un aborto clandestino para no perder ese ingreso y luego lo obligaban a pagar por los gastos, a limpiar el lugar en donde se había hecho el aborto, a atender a las hermanas y a regresar a trabajar tan pronto como al día siguiente. Está muy intenso, está como muy gráfico. Ajá, o sea, tenían gente para cada una de las actividades. Le pagaban a esas personas por hacer cada una de esas actividades, por matar de diferentes maneras
a las chicas. Un verdugo. O sea, las empezaban a matar realmente desde que llegaban. Si te das cuenta, era un proceso en donde ellos sabían que ellas no iban a quedarse mucho tiempo. La mayoría no iba a sobrevivir. Exactamente. Las Poquianchis habían reclutado a varios ayudantes, monstruos que al igual que ellas, diría yo, que las auxiliaban en sus labores, como lo vimos ahorita. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas o secuestradas, o como ustedes le quieran llamar. Iba junto con Enrique Rodríguez Ramírez. José Facio Santos era velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, el maldito que mató a muchísimas de las chicas. Y como ya les conté, pues lo hacía de manera brutal, ¿no? A las chicas, los bebés, tenía que deshacerse de los cuerpos. También había policías y militares que utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. Por eso realmente fue algo extraordinario que cuando Catalina hace la denuncia no haya sido ante ninguno de estos monstruos o nadie los hubiera conocido. Porque ya, o sea, otra vez aquí en mi México lindo y querido, si el ejército está inmiscuido ya no tienes para dónde hacerte. No. O sea, el ejército aquí en México está separado de todas las demás entidades policiales, ellos tienen su autonomía, y si ya ellos no te pueden defender, ya no tienes para dónde más hacerte. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz La Picochulo eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las Poquianchis no las mataran. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos delante de todos por todo el burdel, la llevaban a un cuarto y le daban de palazos hasta dejarla inconsciente. La mujer a la que le decían la Picochulo también le gustaba matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. En un artículo que leí venía lo siguiente en historias.city. Las hermanas González Valenzuela no fueron autoras materiales de ningún crimen a excepción de la tortura. La inmensa mayoría de los crímenes execrables de los que se les acusó fueron cometidos por matones a sueldo, proxenetas contratados por ellas, cuidadores y guardaespaldas. Todos estos delitos fueron cometidos por hombres, a excepción del lenocinio y trata de blancas, que era una actividad propia de las reclutadoras prostitutas retiradas de los mismos burdeles y de las Poquianchis. Queda muy claro que ellas no practicaban rituales satánicos, ni sacrificaban animales, porque, bueno, podemos matar mujeres, pero los animales los dejamos en paz. Y que todas las barbaridades que cometieron tenían una finalidad en concreto, proteger el negocio. Sin embargo, esta confesión no hizo la calidad de sus transgresiones menos malas. La realidad es que las Poquianchi hicieron cosas pavorosas. Cuando leí eso, ¿te explotó el cerebro como a mí? O sea, estamos en una época en donde como mujeres seguimos luchando por nuestros derechos, seguimos luchando por poder salir a la calle y que no nos maten en la noche, si andamos con amigas, si decidimos salir solas a caminar. O sea, seguimos manifestándonos para que haya una igualdad, para no tener este tipo de problemas. Y no sé quién haya redactado eso, pero come on, o sea, ellas empezaron el negocio. Para empezar, cualquier negocio que empieza, por muy pequeño que sea, lo empieza la persona que es el dueño del negocio. Entonces, Delfina empezó ella sola. Secuestró a las niñas, ella junto con las hermanas. No creo que se hayan hecho de tanto dinero y contratado toda esa gente antes de que se muriera la primera niña. O sea, no creo, honestamente, no, yo pienso que no fue así. No. No hace sentido realmente. Exactamente, entonces por obvias razones ellas fueron las primeras. Ahora, que me digan que la mayoría de los crímenes de asesinato los convirtieron hombres, o sea, realmente eso es... Es como una excusa barata. O sea, ese es un punto de defensa. Estaba bien
indignada ayer que lo estaba leyendo. Dije, ¿cómo puede ser posible que alguien haya escrito algo así, basado en todas estas cosas tan horribles que estamos diciendo, que estamos leyendo, que pasaron? O sea, realmente estaba... Me siento muy molesta todavía. Ahora bien, vienen nuestras teorías y el perfil psicológico de las Poquianchi. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil, pero como ya les comenté, es un caso muy viejito, muy poco documentado, ya que en México este tipo de delitos, mi México lindo y querido, sigue siendo común, sigue siendo con ayuda de las autoridades. Y si hoy se siguen cubriendo, imagínense antes, con un autoritarismo total y con tanta participación de la ley y del ejército, pues imagínense, ¿no? En esa época. Entonces, pero bueno, platícanos tu conclusión acerca de ellas, qué fue lo que encontraste. Muy bien, aquí va. Vamos a regresarnos otra vez a la dinámica familiar. Un padre alcohólico, violento, que desde pequeña les obligaba a presenciar ejecuciones. Una madre fanática religiosa, que aquí te va el fun fact. A ella la prostitución no le parecía un pecado. Bueno. Solamente es pecado si había besos, si había contacto anal, si había actos lésbicos enfrente de clientes. Nada más en esos momentos. De otra manera no era un pecado. Entonces aquí, esas dos cosas, junta a la mamá, junta al papá. Date cuenta de el concepto tan torcido de ética con el que ellas crecieron. Claro. Y regresando a la parte de ellas tenían ese concepto. Entonces, si lo piensas bien, ellas no estaban cometiendo ningún delito. Estaban trabajando y reclutando gente. Que las tenían secuestradas, well, maybe, pero quizá si mi papá me secuestró a mí y me tuvo encarcelada, pues qué tan malo puede ser si lo hacía mi papá, ¿sabes? Es como ese tipo de... Es la única manera en la que le puedo encontrar algo de sentido a esta locura enferma que tienen. Por eso las Poquianchis eran tan crueles con las chicas, porque, digo, si estás ahí en la mierda, eventualmente empiezas a actuar cosas de acuerdo a tu entorno, pero ellas eran muy estrictas, no te podías pasar de la raya. Tenían hoyos en las paredes para estarlas vigilando. Si se pasaban, entonces castigo, porque te estás pasando de lo que yo te estoy permitiendo hacer. Aquí viene otra parte interesante. Este ciclo de víctima-victimario, que ya lo platicamos, ¿cómo lo pueden repetir? Somos seres de hábitos y patrones. Es sumamente difícil sin una ayuda psicológica y sin una necesidad intrínseca de cambio que no los repitas. Es sumamente complicado. Entonces, es algo familiar. Ellas estaban acostumbradas a la violencia. Es algo con lo que ellas crecieron. Repetir el patrón es una manera de coping, es una manera de poder procesar la información y entenderla, porque pues empiezas a actuar en base a lo que te enseñaron. Surgen ideas de grandeza. Cuando estás siendo abusado de esa manera, es porque soy mejor y por eso me están tratando así. Y si soy mejor que los que están allá afuera. Y si ellas ya eran pobres y las maltrataban y ven a gente más pobre, imagínate, es como no sé, como que se voltea un poquito. Y es aquí donde viene la parte interesante, cómo invierte los roles para poder estar en una posición de poder. Después de estar tanto tiempo siendo maltratada tú, ahora tienes la oportunidad de tú ser la persona que tiene el poder. Traer el sartén por el mango. Está muy enfermo, no tiene sentido para ti, para mí, para la mayoría. Pero para una persona que trae ese tipo de daño psicológico, es la única manera. Y hay una remota posibilidad de que ellas se convirtieron en sadistas. No hay récord, no hay datos. Yo pienso que ellas no hubieran compartido en caso de sí obtener algún tipo de excitación sexual. Lo más probable es que sí pasaban, que eran sadistas, igual como ya hemos platicado de otras personas, porque no aprendieron a relacionarse de otra manera. Para ellas el amor de los padres, que es el primer tipo de amor que aprendes, era con violencia. Entonces, muy probablemente eran sadistas. Y aquí viene algo muy, muy interesante también. Con ellas
no hay un diagnóstico tal cual por la poca información que hay. Hay mucha información de los crímenes, de ellas, o sea, su mente, pues hablaban entre ellas nada más y no hay información, pero si tuviéramos que ponerle un nombre así como sí o sí, ¿qué era? Pues probablemente el trastorno antisocial de la personalidad con parafilias. Las Poquianchi fueron declaradas culpables de secuestro, lenocinio y homicidio calificado y recibieron la pena máxima, que es una burla, 40 años en prisión. En 1949 muere María del Carmen abatida por el cáncer. En 1968 muere Delfina, que fue la peor de las 4, al caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento, cuando se supone que ella se volvió loca en la cárcel, ¿no? La metieron en la cárcel y dicen que se volvió loca. Le tronó la mente. Entonces estaban ahí, estaba gritándole a unos albañiles que estaban arreglando parte del techo de la celda donde ella estaba y sin querer se les cayó una cubeta y le cayó en la cabeza. Accidental. Exactamente. En 1984 muere María Luisa a causa de cáncer hepático y María de Jesús obtuvo su libertad eventualmente cuando cumplió su condena y fue la única que murió en libertad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes o en Spotify y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, todos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin MacLeod. Y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.